Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Reiteramos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan. Gloria a Dios porque nos permite tener este mismo sentir entre todos, el pueblo del Señor. Bien, mis amados hermanos, hoy continuamos con la serie de enseñanzas con el tema general que tiene que ver con alcancemos metas para seguir estableciendo la iglesia. Este tema está enmarcado en las 10 características de una iglesia bien establecida, las cuales rigen nuestro plan de establecimiento como familia Dios de Salvación, Vista al Sol. Hasta el momento nos hemos acercado a las Escrituras para abordar características que nos orientan a evidenciar rasgos de una iglesia como Dios la demanda en su palabra, a través de Cristo en el Nuevo Testamento, y al hacer esto, plantearnos metas que nos van a ayudar a seguir estableciendo la iglesia. Las características que hemos visto hasta ahora son 6. Hemos visto liderazgo bíblico, formación permanente, adoración en espíritu y verdad, sana comunión fraternal, familias establecidas y sana interdependencia. Y hoy, nos toca revisar la número 7, que tiene que ver con dependencia del Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, sabemos que Jesús es la dádiva de Dios para el mundo, Jesucristo. Él ofrece todo lo que la humanidad necesita para comparecer ante Dios, ante una eternidad, bien sea una vida eterna con Cristo o una eternidad sin Cristo. Eso lo provee Jesús, o Dios a través de Jesús. El Espíritu Santo es la dádiva del Padre y el Hijo a todo creyente para poder desarrollarse como cristiano y cumplir con nuestro propósito acá en la tierra. Por ende, si es con los cristianos, la iglesia, entonces la iglesia es dinamizada por el Espíritu Santo. Cristo prometió la presencia y acción del Espíritu Santo en sus discípulos como la fuente de poder que operaría en sus vidas para poder cumplir con nuestro cometido como iglesia. Por eso todas las funciones que la iglesia realiza las hace gracias a la provisión del Espíritu Santo. La iglesia depende del Espíritu Santo, así como una linterna depende de las baterías. Así como ahorita nosotros necesitamos para movilizarnos la gasolina, así dependemos o así depende la iglesia del Espíritu Santo para poder desarrollarse, para poder cumplir su misión. Ahora bien, hablando de esta característica tan importante, ¿qué podemos apreciar en una iglesia que depende del Espíritu Santo? Una iglesia que depende del Espíritu Santo, podemos ver por lo menos 3 cosas, o 3 cosas dentro de muchas. Una, la práctica de las disciplinas espirituales, entre ellas la oración y el estudio permanente de la palabra como recurso para buscar la voluntad de Dios. Eso debería reflejarlo una iglesia que es dirigida o dinamizada por el Espíritu Santo. También podríamos ver las manifestaciones del Espíritu Santo durante el culto o que durante el culto son reconocidas con claridad, contribuyen a la edificación de toda la iglesia y se producen en el marco del orden y la decencia. Eso también se podría apreciar en una iglesia que depende del Espíritu Santo. También que el desarrollo de ministerios o el desarrollo de los ministerios en la iglesia están basados en los dones espirituales. Y esto es lo que vamos a abordar hoy, porque es que es en el ejercicio cotidiano de servir a los santos en el seno de la iglesia donde la manifestación del Espíritu Santo se hace evidente. Es allí. Entonces, para desarrollar la reflexión de esta mañana, que lleva por título Ministerios y Dones Espirituales, edificando a la iglesia, les invito a ubicar en sus Biblias como texto base 1 Corintios 12,
versículos del 4 al 11. Leemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos acá al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios, quizás como una respuesta de algunas inquietudes que habían en la iglesia. Y vemos que este extracto de la palabra viene de ya él haberlos exhortado en cuanto al desorden que había en la cena del Señor. Entonces es interesante que ahora viene los está exhortando con lo que son los dones. Estaba entonces algún tipo de desorden en varios aspectos en la iglesia y bueno, Pablo allí le está dando las directrices que necesitan para hacerlo como en realidad Dios lo demanda, como Dios nos los demanda. Pues. Y comienza el capítulo, para hacer un poquito aquí el contexto anterior, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él sabe que hay una situación, pero dice que no ignoren, no los ignoren. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevando, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahí vemos entonces la providencia del Espíritu Santo como que es el que domina el ser del cristiano, del creyente. Les hablaba que cuando eran gentiles, ellos iban como quienes querían, como pudiesen, a esos ídolos mudos, a esos falsos dioses, pero que solo aquel, para poder decir que Jesús es el Señor, tenía que ser movido por el Espíritu Santo. Ese es uno y el principal don que recibe el creyente cuando cree. Cuando cree una persona, automáticamente, ya en ese momento, recibe el don de fe, porque no lo puede hacer si no es movido a través del Espíritu Santo. De allí que esté, allí no se desgaste cuando toca predicar, que usted quiera convencer a la persona, ya lo hemos hablado, es el Espíritu Santo quien convence a la persona de pecado. Y así mismo es el que pone la fe en nosotros. Entonces, por acá Pablo quiere dar la relevancia del Espíritu Santo, es a los corintios respecto a los dones espirituales. Esto, en vez de edificar la iglesia, estaba creando un tipo de división, porque muchos de ellos estaban haciendo gala de algunos dones como más importantes que otros, de que eran más espirituales, había una jerarquización de dones, y bueno, la iglesia estaba vuelta a un desorden. Entonces Pablo se encarga de advertirles a ellos, a través de esta carta, en realidad qué es lo que tienen que hacer y cómo deben proceder respecto a esto. Entonces, en lugar de edificar, unificar la iglesia en Corintios, ¿qué estaba pasando? Los dones espirituales estaban dividiendo por cómo las personas de Corintios estaban utilizando. Se estaban convirtiendo en símbolos de poder espiritual, originando rivalidades. Este don que tú tienes o el que yo tengo es mejor que el tuyo, y así. Algunos pensaban que eran más espirituales que otros debido a sus dones. Y por supuesto era una forma equivocada a lo que estaban haciendo. Porque su propósito siempre, o el propósito de los dones siempre es ayudar para que la iglesia se edifique,
para que la iglesia se desarrolle, para que la iglesia marche. Ese es el propósito, en realidad, de los dones. Entonces, Pablo trata aquí acerca del propósito y la naturaleza de los dones espirituales. Él aquí no quiere hacer una lista exhaustiva de los dones, sino quiere hablar de la esencia de los dones y de cómo, de dónde radica el cómo utilizarlo, o sea, el propósito para utilizarlo. Él explica que los dones espirituales son un regalo de Dios, es algo por la gracia de Dios. Nosotros no nos merecemos, ni alguien tiene un perfil para decir, no, a usted le toca este don por como usted es. No, eso lo decide el Espíritu Santo. Siempre pensando en las necesidades de la iglesia, y más adelante, bueno, le hablo un poquito que también tiene que ver con la persona, cómo va a utilizar los dones, o cómo está presto a servir al Señor a través de los dones. Entonces, el don espiritual es una capacidad sobrenatural dada al creyente en el momento que él cree. O sea, en el momento de la salvación, él les da esa capacidad o capacidades espirituales. Entonces, podemos ver acá, cuando inicia, dice que ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Primero está hablando de que sí hay una diversidad de dones. Hay muchos dones. Hay alguien que me dice que hay miles, pero bueno, cuando nosotros nos vamos a la Escritura, hay dones que se encargan para la edificación de la iglesia, pero hay otro tipo de dones también que Dios y el Espíritu da. Por ejemplo, aquí, cuando usted habla o cuando busca los textos en Corintios, en Efesios, en Romanos acerca de los dones, usted no ve que dice, y entonces le dio el don de continencia pero ese es un don. Entonces, lo que quiero que vea es que hay diversidad de dones. Sin embargo, acá le está diciendo que, aun cuando hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. O sea, provienen de una sola fuente. El Espíritu es el mismo. Es interesante cómo sigue, dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios es la manera como usted sirve. Es la plataforma donde usted va a poner en desarrollo los diferentes dones que Dios le ha dado a la iglesia. O sea, el ministerio es servir. Aquí si usted busca otra traducción y hay diversidad de maneras de servir, pero el Señor es el mismo, uno solo. ¿Quién es el Señor? Jesús. Y ahí implícitamente hablamos de servicio, hablamos de Jesús, ya sabemos que el modelo de servicio es Jesús. Después dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay una sola fuente. Aquí está hablando de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Está hablando de Dios en su plenitud. Todo lo que nosotros podamos recibir para el desarrollo, para el servicio de la iglesia, proviene de Dios. No hay otra fuente. No hay que usted haga un curso, no hay que usted se meta en un tutorial para usted capacitarse con los dones. No, provienen de Dios mismo. Él es el que otorga los dones espirituales para el desarrollo, para la edificación de su iglesia. Amén. Podemos ver entonces cómo Pablo le habla a ellos que no tienen de qué jactarse si es un regalo de Dios y es de Dios. Entonces, bueno, ahí tendrían que ir bajándose los decibeles a los corintios, ¿verdad? Con toda esa gala que estaban haciendo ellos de sus dones, de servicio, y bueno, y le daban esa ímpetu al don de lenguas. Y todo el mundo quería hablar en lengua y todo el mundo procuraba hablar en lengua. Y bueno, cuando Pablo le habla a los romanos, le dice que cada quien ejerza su don de acuerdo que se le ha dado, pero que lo haga con ese compromiso de servicio. Pablo en este contexto, cuando le está dando esta exhortación, después viene inmediatamente y habla acerca del amor. O sea que los dones, si tú no los aplicas con amor, tampoco es algo vacío. Entonces ahí usted ve cómo todo viene, Pablo haciendo esta exposición y esta exhortación, y todo tiene que ver una cosa con otra. Entonces los dones provienen de Dios y usted lo va a desarrollar como Dios, por supuesto, lo haría. Piensa en eso. Usted va a desarrollar su don y va a servir a Dios
como el mismo Dios lo haría. Y tenemos de ejemplo a Jesucristo, que fue el Verbo hecho carne. Ahí tenemos, hermano, ahí tenemos la manera, ahí tenemos la forma de cómo nosotros debemos entonces servir al Señor a través de los dones. Bien, aquí comienza el apóstol a hablar acerca de varios tipos de dones, o diferentes dones. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y dice, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, y así sigue. Y a otro, y a otro, y a otro. ¿Qué le está diciendo aquí? Aquellos que solamente querían hablar en lengua, aquellos que querían solamente los dones, que eran vistosos, le está diciendo, no hay un solo don para todos. Hay diferentes dones para cada uno. Por eso es que dice a otro, y a otro. Le está diciendo que cada uno va a tener un don en función de la edificación de la iglesia. Amén. Dios es perfecto, hermano. Imagínense que todos aquí tuviésemos un solo don o dos dones. ¿Cómo nos edificaríamos? Y esto ocurre en la diversidad de los creyentes, en el pueblo del Señor. Es interesante entonces que esta gente que estaba haciendo esto, lo que estaba creando era divisiones en la iglesia. Y esto puede pasar, hermano, en las iglesias. Personas que quieran pretender tener un cúmulo de conocimientos o capacidades y a veces hasta como que tienen un grupo selecto de nosotros somos los que enseñamos, nosotros somos los que... Y entonces nosotros venimos y nos encajonamos, creamos parcela, eso no. Gracias a Dios no sucede aquí, hermano, pero pudiese suceder porque estaba pasando con la iglesia de Corintios. Y entonces aquí Pablo está exhortando, y por supuesto Dios nos está exhortando hoy, que tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado con estas cosas que pueden crear divisiones. Entonces, hermanos, yo recuerdo que cuando yo comencé en los caminos del Señor, a nosotros nos ponían a orar para que nosotros pidiéramos el don de lengua. Y sí, dice, y pide el don de lengua, y ora para que Dios te dé el don de lengua. Hermano, yo nunca aprendí a hablar lengua, ni todavía no sé. No sé cómo pasa eso. Y usted va a iglesias donde todo el mundo habla en lengua. Entonces es extraño, es tremendo. Y usted ve que la palabra no lo dice. O sea, cada quien el don de acuerdo, porque el propósito mayor es la edificación de la iglesia. ¿Y para qué se edifica la iglesia? ¿Para qué se desarrolla la iglesia? Para hacer lo que le corresponde como iglesia. Cumplir con la misión. Edificarnos cada uno de nosotros para cumplir con la misión. Ese es el propósito, hermano. Entonces, nosotros no tenemos o no utilizamos los dones como capacidades para hacer otra cosa. El propósito es la edificación de la iglesia. Y también lo que nos muestra, cuando hay otro, es que la plenitud del Espíritu Santo se muestra en la diversidad de cada uno de nosotros cuando tenemos diferentes dones. Allí se muestra la plenitud del Espíritu Santo. Allí se muestra cómo se mueve el Espíritu Santo. Muchas personas a veces quieren ir a una iglesia para ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Si alguien se cayó, si alguien lloró, la manifestación de los dones, del Espíritu Santo se ve en el desarrollo de los dones. Allí es que usted ve la manifestación del Espíritu Santo. Cuando todos participamos y contribuimos al servicio con el desarrollo de nuestros dones. Otra cosa también, hermano, importante y que puede ser también un peligro para los que ya conocemos nuestros dones, es pensar porque tenemos algún don, no podemos servir en otra parte en la iglesia. Un ejemplo palpable ahorita que me permiten mis hermanos Frank y Edima para tomarlo fue la situación de Ángel, lo que pasó. El hermano Henry trabaja en el audio. Supóngase que el hermano Henry diga, no, yo trabajo en el audio y de ahí nadie me mueve. De allí nadie me mueve. O Ramón, ¿está en la pastoral juvenil? No, de allí, ese es mi recinto sagrado. De allí nadie me mueve.
¿Qué fue lo que pasó? Hay varios hermanos, participamos del servicio y como iglesia colaboramos a esa necesidad. El hermano Genny terminó agarrando su carro y vámonos para allá, vámonos a llevar a Ángel para Puerto Ordaz. Él hubiese dicho, no, es que yo no soy chofer, hermano, yo estoy en el audio. Y del audio nadie me mueve. O nosotros, los que enseñamos, no, nosotros somos de la enseñanza, de no, yo recogí una silla, no, por favor. Eso le toca que le toca servir. Hermano, estamos todos llamados a servir. Todos a servir. Sí, por supuesto, tenemos dones en los cuales vamos a contribuir al desarrollo y la edificación de la iglesia, pero no, eso no nos hace que no podamos servir en otras áreas. No nos hace que no podamos servir en otras áreas. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso. A lo mejor los corintios también estaban allí con sus parcelas y no, yo no me voy a meter para allá porque lo mío es esto, hablar en lengua, más nada. Búscame no hay que me interprete porque... Entonces tremendo, hermano. Nosotros pudiésemos entonces caer en eso, que nosotros como servimos, creamos nosotros una parcela y decimos, no, yo no me voy a meter más, un poquito más para allá. Y esto es una exhortación para nosotros los caballeros. Del servicio de las que están en el equipo o ministerio de Ujieres, ¿qué sexo o qué género son? Mujeres. Cuando termina el culto, entonces las mujeres tienen que ir recogiendo la silla. Nosotros como caballeros no pudiéramos ayudarlas a recoger la silla, nosotros los caballeros. O como las que sirven en la parte de Ujieres, que son las que están encargadas de los protocolos y eso, y organizar, son ellas, tienen que hacerlo ellos. Nosotros no podemos recoger una silla. No estoy diciendo, si hay hermanos, habemos hermanos que recogemos la silla, pero es un ejemplo, hermano, que yo te lo estoy dando, para que usted vea, así tan sencillo, palpable, de cómo nosotros pudiésemos caer en que, oye, no, eso le compete al equipo de Ujieres. O de repente ayudar a los hermanos con los equipos de sonido, de la música. También, oye, ¿por qué no ayudarlo? No, eso le corresponde al equipo músico. A menos que digan, no me toquen los instrumentos, hermano, ya uno, por supuesto, tiene que, oye, si hermano está bien, ¿será que te puede entonces ayudar con esto, con la mesita? Pero hermano, lo que quiero decir con esto es que tengamos cuidado en nosotros pensar que como conocemos, estamos desarrollando un don, nosotros no podamos ejercer o desarrollar un tipo de ayuda, de servicio a la iglesia, porque es para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces estemos pendientes, hermanos, de esto. Después que él termina aquí con todas estas, hablar de los dones y esto, ahorita no vamos a hablar de esos dones, hermano, vamos a dejar esto por una vigilia, vamos a dejar esto por un conversatorio, donde podamos hablar de que si el don de milagro todavía funciona, si hay dones que han dejado de existir, que no están operando, eso lo dejamos para una vigilia o para un conversatorio. Ahorita vamos a hablar qué quería decir Pablo con respecto a esto y qué era lo que movía al desarrollo de esto, que estamos hablando que es el Espíritu Santo. Bien, lo interesante es que como cierra aquí el apóstol Pablo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahí es lo que les hablaba, mis hermanos, de que Él es el que reparte, Él es el que riega, es el que se ocupa de darnos estos dones, estas capacidades. Es importante también que nosotros tengamos en cuenta que los dones tienen que ir, o el servicio, tiene que ir amarrado a lo que es el carácter también del creyente. Porque usted puede pensar que usted tiene el don de enseñanza. Señor hermano, yo tengo el don de enseñanza y ya me tiene que poner a predicar. Vamos a hablar con el pastor Ezequiel y Henry porque me tienen que poner a predicar. Pues yo quiero enseñar. Bueno, hermano, ok, está bien, vamos a revisar cómo es tu carácter. Que porque esto no es aislado a la vida espiritual mía. O sea, bueno, hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está esto? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos nosotros en la iglesia? Bueno, sí, necesitamos un stock o un staff más grande de predicadores o de facilitadores. Entonces empezamos. Pero entonces hay que revisar algo importante. Bueno, ¿cómo está el carácter del hermano? Que cuando el hermano vaya a servir, lo que vaya a impartir son frutos del Espíritu. Entonces yo tengo un hermano que es contencioso, él puede enseñar, tiene mucha elocuencia, pero es contencioso, o tiene algún tipo no se sujeta. Entonces no, el hermano, ¿cómo va a ejercer o va a desarrollar los dones si no está aplicando lo que nos dice Pablo más adelante, que es con amor? Es con amor. Y cuando dice que tienes que hacerlo con amor, es que tienes que tú
subordinar todo ese carácter que tú tienes, que no es espiritual, que muchos sabemos que venimos de una naturaleza caída, que tenemos alguna pata coja, que Dios nos ayude a salir adelante con eso, pero tenemos que tener, tiene que estar amarradito lo que es el servicio con el carácter. Y eso corresponde a un tiempo de evaluación, eso corresponde a un tiempo de prueba para poder empezar. Muchos de los que están en los ministerios acá saben que han pasado por una ruta de prueba para poder comenzar a servir. Y no que tú dices en la Biblia, no, pero es que no hay un requisito que diga que tengo que estar en una ruta, hermano. Nosotros estamos encargados, los pastores, de velar por las almas, de que haya el orden, así como Pablo estaba diciendo cuál era el orden que tenía que tener cada una de las cosas. Nosotros también los pastores tenemos que estar pendientes y es una situación, como lo dice aquí, de orden. Entonces nosotros tenemos que tener entonces ese especial cuidado. Primero para que el hermano no se queme. Hay muchos hermanos que uno los coloca y los hermanos no da y entonces, oye, se quema. Y si el hermano también está apenas comenzando, no se le da el debido cuidado, se pone de lleno, todas esas cosas, hermano, hay que revisarlas. Y con esto, por supuesto, mucho revisar lo que es el carácter. El carácter tiene que estar muy, muy, muy relacionado con lo que es el servicio, hermano. De esto va a depender el éxito o el fracaso de que usted pueda desarrollar bien o mal sus dones. De que nosotros estemos allí, entonces nosotros vigilantes, para poder entonces nosotros ayudarlo a usted a que pueda ejercer sus dones como Dios nos lo establece, como Dios lo exige, y que recuerde que no es para que usted, que es algo que usted va a hacer para usted. Porque aquí la situación es que el desarrollo de los dones es para el servicio de los demás. Es para el beneficio de los demás. No es para usted. Y entonces usted se pone bravo y no me han puesto a cantar. Hermano, usted no va a cantar para usted sentirse realizado. Si usted va a ejercer un tipo de oración aquí para conducir a los hermanos a la oración, es para que usted guíe a los hermanos en la oración. Si usted va a hacer un tipo de enseñanza, si es en la parte de la enseñanza, hermano, no es para que usted se jacte que diga que usted sabe o usted mostrar aquí sus capacidades de elocuencia o de conocimiento, no, es porque usted va a alimentar al hermano que está frente a usted con la palabra del Señor. Y es la palabra del Señor, no lo que usted piensa, no lo que usted no, hermano, es la palabra del Señor. Entonces vea que es para el beneficio de los demás creyentes, de los hermanos. Entonces, también está la otra parte, el otro extremo. No quiero participar del servicio de la iglesia. Simplemente voy a recibir y nunca tengo para dar. Oye, ¿qué pasa que tengo tiempo y no? ¿Qué pasa conmigo? Hermano, todos tenemos dones, todos. En el momento que creemos, tenemos un don. Y Dios se encarga y es soberano en dar un don a uno, en dar dos, en dar tres, en dar cuatro. Él es el que se encarga, aquí lo dice. Él lo dice. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Ahí no nos vamos nosotros a poner al Señor, dame el don tal. Señor, no, más bien, Señor, si tengo, ayúdame a conocer mis dones. Dame claridad para el servicio de mis hermanos, para que sean beneficiados a través de mi servicio. Ore para que Dios lo ayude, si ya conoce el don, a que usted pueda desempeñarse, pueda mantenerse firme en sus caminos para desempeñar y desarrollar esos dones como un siervo fiel. En eso sí tenemos que nosotros ponernos a llorar, doblar rodillas y pedirles, hermanos, que oren por nosotros. Cuando nosotros nos toca enseñar, cuando nos toca predicar, cuando tenemos alguna situación, nosotros pedimos, hermano, ore por esta situación. Yo siempre le digo a mi hijo, me toca predicar el domingo, ya sabe que tienen que orar por mí. Ya sabe que tienen que orar. Y ese que él está pendiente y lo que estamos en el stack de la predicación estamos pendientes, oye, oren por mi hermano que nos toca predicar. Y espera para que el hermano se engalane aquí, el que le toca predicar o el que le toque ejercer su don. No, es para la edificación de la iglesia, hermano. Es para la edificación de la iglesia. En función de las necesidades de la iglesia. Vemos acá entonces que, para cerrar aquí la idea, que el apóstol Pedro, en otro contexto, también habla acerca de los dones. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno
según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que hemos venido hablando. El apóstol Pedro, en otro contexto, también apunta a esto. Algunas personas muy conscientes de sus talentos creen que tienen el derecho de usar sus actitudes como lo consideran conveniente. Hay personas que lo hacen así. Hay personas que yo he visto esto, y porque es lo que normalmente es más visible. Hay hasta músicos que deciden cuándo tocar. Gracias a Dios aquí no pasa esto, pero lo otro hemos visto que hay músicos que deciden cuándo van a tocar. No, yo hoy no quiero tocar, yo no voy a tocar. Hay personas que quizás quieren utilizar esta capacidad que Dios ha dado para vanagloriarse. Y como le decía, hasta el extremo, hay otras personas que creen que no tienen ningún talento. No, hermano, yo por más que pienso, por más que oro, van a tener que hacerme una liberación porque no consigo mi don. No sé, hermano. Ayúdame. Hermano, todos tenemos un don. Entonces Pedro a esos extremos les escribe: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. No es para vanagloria. Y le está diciendo cada uno según el don que ha recibido. Todos han recibido dones. Él dice que todos tenemos algún don. Trabajemos entonces en buscar, si no lo conocemos, nuestros dones. Y usémoslos para la edificación de la iglesia. Ningún don es para nuestro disfrute exclusivo. Por supuesto, uno se goza cuando sirve, pero tiene que pensar que el propósito final es la edificación de su hermano. Dios es tan bueno que permite que nosotros sirviendo nos gocemos. ¿Sabes que tuvimos ahí? Usted le decía esa cara del hermano Genio, era un poema. O sea, estamos contentos porque hemos podido participar, dar como iglesia algo. Yo sé que muchos hermanos en oración, con aporte, practicaron esta parte, con los dones que Dios nos ha dado. Y Dios permite gozarnos como iglesia. Hoy cuando damos la acción de gracia nos gozamos en eso, hermano. El fin último, el propósito es edificar la iglesia, pero igual Dios permite que nosotros nos alegremos, nos contentemos como su pueblo. Dios es bueno, hermano. Aquí está una palabra, hermano, que dirá usted, ya viene el pastor a guardar la fiesta, ¿no, hermano? Aquí está una palabra que dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores. Resulta que ese don que usted le ha dado o que hemos recibido del Señor no es de usted. Es algo que le otorgaron para que usted lo administre. Lo administre. Y entonces viene un principio que siempre hablamos de mayordomía. Mayordomía. ¿Qué he hecho yo con lo que Dios y las capacidades que Dios me ha dado para la edificación de la iglesia? Ahí están entonces los que sabemos y no queremos participar. Hay diferentes causas, miedo, puede ser falta de compromiso, puede ser que no está alguna indecisión, pero para eso estamos los pastores y algunos hermanos maduros en la fe, para que orientar los hermanos, a que usted pueda conocer sus dones y pueda ponerlo en práctica y de la mejor manera. Pero entonces, hermanos, debemos ser buenos administradores. Ni siquiera dice administradores, dice buenos administradores. O sea, que el trabajo que hagamos, como lo desempeñemos, tiene que ser bueno. O sea, no hay otro aquí, no, tiene que ser bueno. Entonces, hermano, cuando aquí hay muchos administradores, contadores, que tienen que saber con lo que es administrar, y tiene que ver con el principio de mayordomía, es que lo usemos bien, que lo que nos han dado, que nos han encomendado, lo usemos bien. Hermanos, porque por allá en Lucas, cuando hablan acerca de, Jesús habla acerca de la palabra del mayordomo infiel, dice que va a haber un momento en que ya nosotros no vamos a ser mayordomos. Cuando nosotros partamos de este mundo,
o cuando Cristo venga, vamos a comparecer ante Él y nosotros vamos a dar cuenta con las capacidades que Dios nos dio a nosotros, si las utilizamos o no las utilizamos para la edificación de la iglesia. Si las utilizamos para vanagloria, para engalantolarnos. No, hermano, Dios, vamos a estar delante del Señor, compareciendo, rindiendo cuenta, si nosotros hicimos o qué no hicimos con lo que Él nos dio para administrar. Para administrar. Oye, hermano, lo que pasa es que ando con una lucha y no he podido, por eso es que no he podido servir, hermano. Eso me carga. Hermano, usted le va a rendir cuenta al Señor por los dones que le ha dado. Si usted venía sirviendo en un área y dejó de servir por alguna circunstancia, amén, si está pasando por un proceso de alguna situación, de restauración, pero usted tiene que saber que usted terminar eso, usted tiene que volver a poner al servicio de la iglesia los dones que le fueron dados a usted. Tiene que ponerlos al servicio de la iglesia, hermano. Usted no se puede quedar, bueno, yo de aquí más adelante no, yo por un tiempo y yo... Habrá situaciones de ensayo y error cuando nosotros buscamos conocer los dones. Bueno, no era por aquí, hermano. Yo pensaba, pero bueno, no es por aquí. Dios me mostró que es por aquí. Pero usted no se puede quedar sin hacer nada, hermano. Eso sí es verdad que usted no puede quedarse sin hacer nada, sin usted aportar el granito de arena para la edificación de la iglesia. Porque todos tenemos un don, por lo menos un don que Dios nos ha dado para la edificación de su iglesia. Esto es así, hermano. No me imagino, hermano, el momento que toque partir de este mundo y estemos delante del Señor, quien escribe el buen mayordomo, Juan Wesley, él tiene un escrito acerca de eso, uno de sus sermones. Oye, que cuando él se presente delante del Señor, él va a rendirle cuenta de si en realidad fue un buen mayordomo. Y la gente piensa entonces en los dones como una manera de protagonismo, hermano. Tenemos dones, ya tenemos un compromiso de servicio en la iglesia. Usted dice, no, pero es que ya los ujieres están completos, ya los músicos son los que cantan, ya los que enseñan son los que enseñan. Hermano, usted tiene un don o varios dones que tiene que poner al servicio de la iglesia. Usted va a compadecer delante del trono celestial a rendir cuenta qué hizo usted con esas capacidades y esos talentos que Dios le dio. Entonces, allí que pensemos, meditemos, hermanos, en esto de los dones. Son de un mismo espíritu, hay diversidad de dones, hermanos, diversidad de dones, pero es un mismo espíritu, vienen de una misma fuente. Eso es como un laboratorio de medicina, diferentes marcas, pero entonces es un solo laboratorio. O para los que les gustan los alimentos polares, hay diferentes marcas, hay harina pan, hay harina mazorca, hay Nelly, hay Mavesa, pero todos provienen de alimentos polares. Así es, todos los dones provienen y son dinamizados por el Espíritu Santo. Allí debemos nosotros entonces pararnos en esa plataforma para nosotros entonces servir al Señor. Cuando nosotros estemos conscientes de eso, hermano, ya para finalizar, tenemos que buscar maneras, hermano, también de nosotros de buscar, de verificar lo que es o cuáles son nuestros dones, si usted todavía no lo sabe. Hermano, aquí hemos hecho test de dones en algún momento. De hecho, para esta prédica íbamos a aplicar un test, pero eso no es 100% seguro, hermano, porque a veces uno ahí, quien le va a decir a usted es el mismo Señor. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer usted para ubicar o verificar si usted tiene un don o cuál es el don que tiene? Orar, hermano. Orar al Señor. Buscar la dirección del Señor. Oye, Señor, yo tengo un ánimo de servir, porque escuche, ¿ve? Es servir. Tengo un ánimo de servir. Más que usted está pendiente de cuáles dones son los que tengo, de qué manera puedo servir yo en la iglesia. Ese es el ánimo que quiere el Señor de usted. El ánimo que usted tenga y el compromiso de servir. Y entonces Dios hará en su vida, hermano. Dios hará en su vida. Entonces usted tiene que comenzar con una oración seria. Por supuesto, comienza a ver, usted mismo va a saber, oye, en tales áreas de la iglesia o del servicio, yo me siento animado para hacerlo.
No es que usted se sienta cómodo en una zona de confort, pero quizás se siente animado, por muy pesado que sea de repente la tarea, pero usted se siente bien y se siente gozoso al hacerlo. Entonces usted ve. Hay una cosa que serían dos formas de usted verificar, que es una parte interna que usted con el Señor, y esta también la externa. Los pastores, los hermanos maduros en la fe, que le pueden guiar, oye hermano, sí, yo te veo en esto. Entonces usted tiene que estar pendiente también de esa segunda voz. Por supuesto, usted va a estar pendiente de Dios, de su oración, pero también tiene que estar pendiente de la voz que Dios mismo las utiliza dentro del rebaño para confirmar los dones que usted tiene y comience a servir, Los dones son para servir, hermano, no para otra cosa. El propósito es la edificación de su iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora, hermano? Estando conscientes de que los dones y ministerios son dinamizados por el Espíritu Santo. Es la única fuente que la da. Es la única fuente que la da. Hay diversidad de dones. No una sola persona tiene todos los dones y no todos tienen ninguno. Dios se encarga de dar a cada quien según como Él quiere. Pero es una realidad que existen los dones. Hermanos, vamos a comparecer ante el trono celestial para rendir cuenta al Señor de cómo nosotros utilizamos los dones que nos otorgaron, que nos dieron. Si fuimos mayordomos fieles o fuimos mayordomos infieles. Incline allí su rostro, hermano, vamos a estar orando. Si usted allí, con esta reflexión de la mañana, ha habido algo que le ha inquietado, que ha sido confrontado, pongámoslo aquí, a los pies de nuestro Señor, para que Él haga y nos anime, hermano, nos anime a poner nuestras vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. El mejor trabajo que podamos tener es en la obra del Señor, hermano. El mejor trabajo. Tener remuneraciones eternas. Padre amado, bendecimos tu santo nombre, agradeciéndote, Dios, por todo lo que has hecho hasta ahora en esta congregación, en esta iglesia, Dios amado. Cómo tú la has levantado, cómo, Señor, cada día vamos progresando en el establecimiento, Señor, según tu palabra, Dios amado. Mira, Dios bendito, este tema tan importante que tiene que ver con la edificación de tu iglesia, que es a través de los dones y el servicio de cada creyente, Dios amado. Padre, en tu palabra podemos ver que todos tenemos capacidades otorgadas por ti, de las cuales debemos ser buenos administradores y de la cual podemos y tenemos que poner a tu servicio para el bienestar de nuestros hermanos. Señora, así tú lo has hecho. Tú instituiste a la iglesia así, una iglesia activa, dinamizada por su Espíritu Santo, donde los dones y el desarrollo de ellos es para el bien común, los unos a los otros, Señor. Y que al final nosotros podamos cumplir con lo que tú nos has encomendado. Que esto, Señor, sabemos que redunda y va a redundar en el cumplimiento de tu misión. Permite, Dios amado, que yo pueda confirmar mis dones, si no los tengo, si no los conozco. Ayúdame, Señor, a tener una relación más cercana a ti, una comunión estable contigo, porque sabemos que así es que tú operas, cuando estamos cerquita de ti, Señor. Señor, que nuestra carne, nuestra carnalidad, nuestras muchas ocupaciones no nos impidan, Dios amado, servirte como tú lo mereces, Señor. Ya tú diste todo por nosotros, Señor. Quizá como una actitud de agradecimiento, Señor, debemos nosotros hacer lo que tú nos demandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, Dios amado, para que tu iglesia sea edificada, sea establecida y sea cumplida tu misión, Señor, en esta iglesia, Dios de Salvación Vistasol, en este sector, en esta comunidad, Señor, en este país, en las naciones. Ayúdanos, Señor, y gracias por lo que has hecho hasta ahora en cada uno de nuestras vidas, Señor. Si nosotros te hemos servido en algún momento, Dios amado, y hemos estado contristados, hemos estado pausados, Señor, ayúdanos a levantarnos, Padre, que sabemos que tú nos levantas, dándonos la fuerza
Danos la valentía, Dios amado, para seguir sirviéndote, Dios amado. Ayúdanos, Padre, a deslastrarnos de cualquier situación que nos veamos enredados en las cosas de este mundo y no poniendo nuestra mirada y nuestro enfoque en las cosas del cielo, en las que tienen una recompensa eterna, Dios amado, allí contigo en los cielos, Dios amado. Bendito seas por siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos.